Entonces digamos que ha habido un enfoque, un acompañamiento emocional que siempre ha hecho parte de mi labor, con mi compañero también, quien me acompaña, digamos, mucho del trabajo también aquí se hace en pareja. Hay una importancia bastante necesaria, digamos, para nosotros del despertar también del acompañamiento del hombre en estos procesos, y por eso también es muy importante para mí que él haga parte de esta realidad, y él también desde su voz acompaña a los padres en la labor de fortalecer, digamos, la intención de cuidado hacia la mujer y hacia el hijo, y de entender que también se nace padre, ¿no? Entonces desde ahí digamos que hacemos un trabajo conjunto, también mis hijos muchas veces me apoyan en estos procesos, y pues digamos que ese ha sido como el pilar realmente del acompañamiento en la gestación. Está basado en los procesos emocionales, obviamente también en el SOBO y en el cuidado del cuerpo, en las medicinas que se utilizan, pues también está abarcado, digamos, ese cuidado y ese proceso de medicinas también está, pero realmente están totalmente relacionadas. Digamos que toda la memoria que tiene el cuerpo está arraigada a una realidad emocional también. Entonces se trabaja desde ahí y se fortalece ya con las plantas y el acompañamiento desde el SOBO. Bueno, entender que cuando uno empieza a caminar este camino, valga la redundancia, de la medicina, desde la medicina ancestral, y desde los saberes que tienen estas abuelas o estas parteras o estos acompañantes desde la gestación o el parto y el posparto, no existe una receta especial para esto. ¿Por qué? Porque nosotras no generalizamos lo que es ser mujer, lo que es un cuerpo. Entonces hay una historia de vida siempre detrás de cada mujer. Y en esta historia de vida hay siempre pistas que te van indicando qué es lo que necesita esta mujer. Yo trabajo mucho desde la gestación, acompañando lo que es la dieta de la madre, su dieta diaria, consumo de verduras, de frutas frescas, de agua, actividad física, todo lo que mueve también el cuerpo emocional, porque la gestación te abre totalmente, y esas cosas que hay que resolver que afloran en ese momento. Es una oportunidad también para poner atención a eso que de pronto estábamos tapando en otras etapas de nuestra vida. Entonces ese acompañamiento emocional a veces es mucho más poderoso que cualquier planta, que cualquier masaje, ¿cierto? Tener el corazón y el oído abierto para que esta mujer se sienta contenida. Y dependiendo también pues de esas cuestiones emocionales que a veces se pueden manifestar físicamente, lo que tú dices, podemos trabajar con algunas plantas, entender también que las plantas no son inocuas, que tienen siempre efectos en cualquier persona que se usen. Entonces siempre es importante tratarlo con mucho cuidado, no generalizar. Me gusta trabajar mucho con masajes. El masaje durante la gestación es una cosa muy rica porque digamos que le da cabida a la mujer también para relajarse, para ser tocada, para entender sus límites, sobre todo cuando esta mujer está teniendo o desea tener un acompañamiento integral durante la gestación y en su parto y en su posparto, porque parte de esa receta mágica es que esta mujer geste la confianza en su equipo, ¿cierto? No es lo mismo cuando tú vas a la EPS y cada control que tienes, cada control prenatal es con un médico, primero que no tienes idea quién es, y que en la siguiente cita te toca con otro distinto y pueda que jamás vuelvas a coincidir con esa persona. Entonces cuando esta mujer es capaz de tejer un lazo de confianza con su acompañante, es una mujer que va a tener un bienestar, que va a tener una salud, se va a sentir segura,
que va a saber que en cualquier momento en que ella lo necesite va a estar ahí. Entonces, parte de ese acompañamiento y de esa receta o del botiquín que tenemos es eso. Motivamos mucho la actividad física en las madres. Es como muy común que por todo el acelere de la cotidianidad las mujeres o los hombres también no tengan conciencia de que es importante moverse, de que es importante activar el cuerpo, de que es importante escuchar el cuerpo. Entonces para nosotros la actividad física es súper importante, también porque está muy ligada al desarrollo del bebé. Entender que ese bebé que está ahí es como un relojito, él va girando, va girando, va girando, pero si tenemos una mamá que es totalmente sedentaria, que no hace ejercicio, que también eso pueda estar involucrada en una desconexión del proceso que ella esté viviendo en su gestación, ese bebé también va a estar así, ese reloj va a estar ahí quietito. Y son bebés que posiblemente estén mal posicionados, que estén ocasionando malestar o dolor por la posición en los que están. Esto que te digo no aplica únicamente en la gestación, sino también para el trabajo de parto, el parto y el posparto. Estar 100% presentes para la mujer. Las plantas no siempre las usamos, por ejemplo en los partos. Primero porque solamente se utilizan si son necesarias. ¿Listo? Segundo, porque hay mujeres o familias que por sus creencias filosóficas, culturales, vean, por ejemplo, nos ha pasado mucho con el uso del tabaco o con el uso de la hoja de coca o con pomadas que contengan marihuana o alguna planta en específica. Hace poco también me sucedió una mujer que está pensando su parto en casa, me preguntó que si prendíamos incienso durante el parto. Yo me quedé pensando y dije, no, yo nunca llevo incienso. Me dice, bueno, porque es que nosotros somos muy creyentes frente a XY religión, entonces nosotros no permitimos que se prenda incienso por X o Y razón. Entonces, pues a mí me deja pensando mucho eso y hace parte del acompañamiento, ¿no? Que nosotros respetemos esas creencias que tienen las familias. Hay partos donde no prendemos un tabaco, hay partos donde no usamos ninguna planta o por lo contrario, hay partos donde sí. ¿Listo? Primero porque resuenan con las creencias de la familia, porque no podemos pasar por encima de lo que para ellos está como muy delimitado. Y las plantas medicinales también hay momentos en específicos donde la necesitamos, ¿vale? Siempre contándole a las familias para qué sirve, en qué momentos se usan. Por ejemplo, hay un té muy rico que se llama el té mexicano, que es una combinación de casi 9 plantas cálidas con otras especias, con una preparación especial con cacao y es una preparación que se usa para calentar el cuerpo y empezar ese trabajo de parto activo. Entonces hay trabajos de parto que son, por ejemplo, muy lentos, como que no arrancan y ofrecemos esta alternativa cuando es necesario. También entonces es como lo que te decía, nada generalizado, dependiendo de la visión, los deseos de cada familia. Eso digamos que cada parto maneja digamos una realidad que está entregada también como desde el rezo y un proceso muy intuitivo a través del conocimiento de la familia, de la mamita, de lo que ha sido su labor. Entonces también eso puede variar, ¿sí? Acorde a las necesidades de cada madre. Y pues digamos que yo suelo utilizar muchas plantas que están en el territorio, con las cuales hay un contacto y una relación directa, como está la jarilla, está la hortaliza, está el romero, pues la viravira, la cola de caballo. Hay muchas plantas que digamos puedo llegar a utilizar que tienen que ver Salió el perro. un montón con la relación
con el territorio, ¿sí? Que es el lugar en donde realmente yo habito y con el cual estoy en contexto. Lo que pasa es que no existe una homogeneidad, ¿sí? Entonces depende de muchos factores, depende del factor emocional de la madre al inicio del trabajo de parto, si está en calma, si no lo está. Depende de ahí cuál es el manejo que uno le pueda llegar a dar. Aunque normalmente pues siempre se acostumbra a un primer diálogo, cómo se sienten cuando está el compañero, pues el papá y mamá, cómo se sienten con respecto al proceso del parto, cómo, si hay miedo, si existe alguna angustia, alguna relación para poder trabajarla a tiempo, ¿sí? Y a partir de ahí se le empieza a dar manejo, digamos, aún con los remedios, aún con los baños, se le empieza a dar manejo, porque normalmente, digamos, el trabajo de parto puede traer mucha relación con el temor, con la resistencia, que es lo que implica darle manejo. Para, digamos que evitar trabajar específicamente solamente en el momento de parto, uno tiene un trabajo de gestación en donde ya se han preparado unos remedios con anticipación, tinturas que tienen que ver con la parte antibiótica, si la mamá tiene una baja del sistema inmune se trata a toda la familia, y también si también, digamos, hay activadores para cuando hay mucho decaimiento. Sale, vayan para allá, busquen oficio. Entonces también, digamos que existen activadores, ¿sí? Para cuando hay bajonazos, un cuidado en la alimentación, un cuidado también en todo lo que es, digamos, el fortalecimiento para ese tiempo, ¿no? Entonces a partir de ahí, digamos, hay como una antelación. Baños antes de cuando ya se llega también el trabajo de parto, digamos que más o menos unos 9 días antes iniciamos un proceso de baños para que el cuerpo empiece a adecuarse, también empezamos un proceso de alimentación para que el estómago esté mucho más liviano, evitar que haya tanto malestar estomacal, para que también dentro de la alimentación se pueda estar aportando a procesos de dilatación, a elasticidad de la piel y demás. Entonces, digamos que eso se hace en un tiempo de antelación. Y ya específicamente en el trabajo de parto uno sabe que ese recorrido se ha dado, ¿sí? Y eso ya implica, digamos que a partir de ahí se generen estos diálogos que tienen que ver con el proceso emocional, de cómo se encuentra la familia para caminar ese proceso de parto, y dependiendo de cómo esté la madre, pues se le da manejo acorde a cómo sea su salud y los altibajos que pueda tener por el proceso de las contracciones. Entonces básicamente es eso, en el fondo mucha libertad de decisión de la familia. Siento que el parto es un proceso que realmente uno acompaña, pero así como el hijo que se da entre esa pareja, pues así mismo corresponde la guianza, ¿no? Entonces uno es como un asesor o un acompañante para dar luces de aquello que se desconoce y la atención del cuidado, pero ellos, digamos que también caminan mucho ese espacio de decidir y de ser autónomos, que creo que es una de las condiciones de la partería, que es hacer a los padres responsables de su realidad también, de todo lo que implica una decisión. Sí, entonces también muchas veces, a veces se deja sola la pareja, pues, si es necesario que hablen y uno está rondando y vuelve y observa, y ya digamos para el proceso ya del desencadenamiento, ya la parte final, ya pues obviamente si la atención todo el tiempo está ahí, ¿no? Pero mientras se da todo el proceso, el trabajo es muy de acompañar, estar observando, pero permitir también que la pareja fluya en su individualidad, porque cada familia tiene sus maneras de proceder en casa, ¿no? Entonces más o menos es como así, y el manejo que se da con respecto
a todo lo que son las medicinas. En el posparto pues lo mismo, toda atención depende de cómo haya salido el parto, de la realidad de que si el parto fue muy fluido, fue muy sencillo, pues eso genera, digamos, que se puedan dar las cosas con un poco más de calma. Si el parto tuvo alguna complicación y requiere mayor atención, pues todo el tiempo se está en atención de bebé y de mamá. Pero de resto, digamos, es más o menos después de nacer bebé se hace un buen ajuste, mirar que no vaya a haber un exceso de sangrado, se trabaja el útero, se hace sobo, se le dan las medicinas, se trabajan medicinas para fortalecer el útero y después de eso se alimenta obviamente también para que poco a poco vayan aterrizando a bebé con todo su proceso de lactancia. 4 días después vuelvo y visito a la madre. Al 9º día vuelvo y la visito, más o menos son unas, dependiendo, si son familias que están aquí cerca, dentro de la misma, dentro del mismo rango que se puede mover uno, pues aquí, digamos, si puedo estar pasando una vez a la semana en el proceso de dieta. Pero si no, por lo menos 4 veces, digamos, en el proceso de posparto, la idea es poder asistir a la madre en ese caminar, ¿no? Y pues sí, digamos, trabajos específicamente para poder empezar a cerrar el cuerpo, que el útero empiece a recoger, aunque el trabajo de cuido realmente se da dependiendo de cada cuerpo, no todas las mamás, y sobre todo en esta época hay condiciones muy particulares. Hay mujeres que tienen una capacidad de cerrar el cuerpo muy rápido. Eso lo he notado sobre todo en personas más cercanas digamos, como a mantener la raza, ¿no? Como digamos a las culturas étnicas, las culturas indígenas tienen una tendencia a recoger mucho más rápido el cuerpo, hay una memoria muy rápida a la hora de sobar. Las culturas negras también tienen esa tendencia de que el cuerpo coge muy rápido. En cambio, digamos, ya el mestizo tiene distintas particularidades y a veces un proceso de cierre puede tardar mucho más de lo que normalmente sería para una persona que tiene cercana, digamos, como la genética étnica. ¿Normalmente cuánto tiempo Normalmente, digamos que hay mujeres, que lo que te digo, que con esta realidad corporal pueden en un mes estar muy bien, ¿sí? Como hay mujeres que pueden pasar los 2 meses y todavía haber muchos procesos de decaimiento corporal y de fortalecimiento, ¿sí? Porque pues uno, digamos, muchas de las mujeres en la cotidianidad tienen un desarrollo laboral en donde hay poca dinámica corporal, entonces hay poco movimiento, entonces el cuerpo, pues digamos, tarda mucho más en su proceso de cicatrización y de acomodarse por dentro, ¿no? En cambio, una mujer que es más activa, que tiene mayor movimiento, que su irrigación está todo el tiempo fluyendo, que su estado de la mente también es algo que no lo deja de caer, sino que pues es una mujer que se recupera mucho más rápido a otras condiciones, sin pasar al otro lado, porque también hay mujeres que se exceden, que no paran, que no quieren parar en la dieta, y eso inevitablemente implica que el proceso de posparto tenga todo el tiempo como unas ondulaciones, porque a veces hay momentos de mucho decaimiento y a veces hay momentos de fuerza energética, pero asimismo son los picos, asimismo es mucho desgaste y vuelve y baja y así, ¿no? Entonces como bajas y subidas todo el tiempo. En cambio, cuando la mujer es más equilibrada, entiende cuál es el proceso que está pasando, que es importante que le dé tiempo y haya un movimiento natural, pero no exagerado, pues eso permite que haya una mayor recuperación. Sí, eso ayuda bastante, porque si transitamos mucho, por eso digo, en el estado de la mente. Entonces a veces el estado de la mente quiere uno tener todo en orden, quiere tener todo limpio, quiere tener y realmente la realidad corporal dice, pero hay que darle tiempo al cuerpo, ¿sí? Entonces que otro se encargue o suelta, y a veces eso no es tan fácil de manejar, ¿sí? Entonces depende, digamos, ese proceso de
posparto, pero específicamente en el cuidado está basado en entender cómo va la mamita emocionalmente, cómo va bebé también en el desarrollo y cómo se sienten sobre todo estos padres en este aterrizaje a la llegada de una nueva vida. Porque si ya es madre, pues igual traer otro hijo es dividirse en la cantidad de hijos que haya. Si ya es, digamos, si es madre primeriza, pues lo mismo, es una nueva aventura, ¿no? Entonces es toda esa transformación y hay demasiados cambios, pues, por toda la realidad hormonal también que se vive, pero también desde la adaptación, es todo un proceso, ¿no? Entonces se acompaña mucho el proceso emocional y desde ahí el proceso físico siempre está acompañado de sobo y de medicinas. Por ejemplo, cuando hay una baja del sistema inmune siempre se utilizan tinturas que normalmente preparan las mismas familias, porque también eso genera una intención y también ahí empieza a haber un conocimiento propio, ¿no? Tengo muchas de las familias que he acompañado que realmente ellos mantienen una tintura siempre. Ya no es una cosa que tenga que ver específicamente por la gestación y el parto, sino que ya saben que existen bajas y normalmente cuando hay una baja del sistema inmune alguna muestra, ¿sí? Empiezan a verse los ojos brillosos, decaídos, no hay la misma energía, ¿no? Entonces normalmente, digamos, acá no se trata al individuo, sino normalmente se trata a nivel familiar, porque de nada sirve que una gripa salga de uno, y por ejemplo nosotros somos 4 hijos, papá y mamá, y una gripa mientras le da al uno, después le da al otro, después le da al otro, pues puedes pasar 1 mes y medio tratando de sacar una gripa. Entonces lo más fácil es tratar a toda la familia a la vez, ¿no? Entonces estas tinturas se basan con uno de los alcoholes que se producen acá, que es el chirrinchi, que es un trago tradicional y lo producen acá, ¿no? Entonces con ese trabajamos como la base de las tinturas, que son en alcohol, y se maneja pues plantas que son antibióticas, antisépticas, que trabajan mucho en subir el sistema inmune, y si hay una virosis o algo así va a trabajar ahí, o si está por llegar pues está en alerta el cuerpo, ¿no? Entonces las trabajo como nombraba ahorita con plantas de acá casi siempre. Dentro de esas pues está el romero, está el tomillo, está también el ajo, el orégano, la cúrcuma, el jengibre, la canela, el clavo. Y estas son tinturas que pueden tener más o menos 9 plantas. Y se dejan tinturando por lo menos 1 mes en la oscuridad, en una botella oscura preferiblemente. Y se puede estar batiendo todos los días para que suelte bien y ya más o menos al mes se puede empezar el consumo. Esta es una que se maneja para el sistema inmune y hay activadores que se trabajan con el cacao o otras que se trabajan con el agraz, que es una de las ganancias de este territorio, ¿no? El agraz es muy bueno para subir el sistema inmune y ayuda mucho en cualquier proceso de glóbulos, de aumentar, digamos, como los glóbulos rojos, y sobre todo también en cualquier enfermedad que pueda haber a nivel sanguíneo, cualquier decaimiento. Por eso lo utilizan también mucho en los procesos de cáncer o de cualquier convalecencia. La grasa es muy muy bueno y pues es uno de los frutos de los cuales gozamos aquí en Ráquira. Entonces también, digamos, lo tenemos mucho en cuenta ahí. De igualmente en el posparto es lo mismo, no hay una receta mágica. Dependiendo de la experiencia que tuvo esta familia, experiencias en el posparto que no siempre están acompañadas por mí durante la gestación o el parto, sino que tuvieron otro camino, y yo vengo a recibir como esta experiencia y a poder equilibrar todo esto que sucedió allí, que no siempre es bonito, cierto que estas experiencias casi siempre están impregnadas de trabajos de parto muy largos, muy dolorosos, o medicados, o traumáticos, o donde hubo separación mamá-bebé, o donde esta mamá estuvo totalmente sola.
o donde hubo cesáreas innecesarias o una episiotomía que pudo haber tenido como repercusión traumáticos. Entonces, tenemos en el botiquín muchas herramientas para poder atender esto. Bueno, entonces esto es muy, muy bonito porque he sentido que si uno hace bien su trabajo, siempre va a haber una buena recomendación. Entonces, casi siempre es un voz a voz de las mismas mujeres donde dicen, pueden contar su experiencia que hayan tenido conmigo o con el equipo de trabajo, en la gestación, en el parto, en el posparto, incluso también en la crianza o en la preconcepción. Entonces el voz a voz se mueve mucho, donde mujeres que tuvieron un masaje dicen, mira, te recomiendo que te hagas esto, me ayudó un montón, o tuve mi experiencia de parto en casa o el parto hospitalario, principalmente de esa manera. Entonces estas mujeres me contactan telefónicamente, también ya pues a medida que he venido enfocando mi trabajo, he desarrollado la marca de estos acompañamientos que es Nacer Bonito, y desde Nacer Bonito también se ha formado una comunidad virtual donde estamos en Facebook y estamos en Instagram y también en la página web que es www.nacerbonito.com, donde ofrecemos como todo el abanico de los servicios. Esos son como los canales de comunicación. Es muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que se piensan su parto en casa y nosotros pues hacemos una entrevista, ¿cierto? Para saber dónde está el corazón de esa mujer, qué la motivó a tomar esa decisión, qué deseos tiene, para saber si nosotras como equipo nos acomodamos o cabemos dentro de esa expectativa que tiene ella, ¿cierto? Para aterrizar a la realidad lo que realmente es un parto en casa. Entonces, dependiendo de esa entrevista, de la condición de salud de la mamá, de la condición de salud del bebé, porque nosotras estamos trabajando siempre de la mano con la medicina alopática, que pues comprende todos los controles prenatales, sus exámenes, ecografías, todo esto, que también nos da como un apoyo válido para decir si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Entonces han habido muchas ocasiones donde decimos no lo podemos hacer porque aquí prima la salud y el bienestar y la vida de la mamá y del bebé. O hay algunas decisiones donde las mujeres decimos sí puedes parir en casa, sí podemos apoyarte, pero vamos llegando al final de la gestación y esta mujer empieza a tener complicaciones, nosotras evaluamos la situación y decimos lo mejor es que tengas un parto hospitalario. Y a veces todo se confabula para que sí se puedan dar los partos en casa. Entonces, no solamente basta la intención, sino también la seguridad de las madres, de los bebés y de nosotros como equipo. Hago acompañamientos hospitalarios, o hice hasta noviembre, donde desde el corazón decidí que no los iba a volver a hacer, porque lo que te decía anteriormente, se necesita de un caparazón especial para ser observadora de todos los malos tratos que se viven en un parto hospitalario, y donde yo entro en una posición totalmente de impotencia y también de miedo al que yo pueda manifestar esto que está sucediendo y se tomen repercusiones contra la mujer. Entonces decidí hacer una pausa, no sé hasta cuánto tiempo, del acompañamiento hospitalario. El acompañamiento hospitalario funciona en dos modalidades. Una, que la mujer pueda tener la mayor parte del trabajo de parto en casa, hasta dilatación 7 más o menos, y de ahí hacer el traslado a la entidad hospitalaria para que el bebé nazca en el hospital, ¿cierto? Y lo otro es que a veces estos trabajos de parto se pueden hacer desde, digamos, si es una inducción,
con medicamentos para que se desencadene el trabajo de parto. Se hace desde cero y se acompaña todo el trabajo de parto dentro del hospital. Esto tiene algunas limitaciones dependiendo de dónde estés. Entonces acá en Tunja hay tres opciones. Yo trabajo en una de esas tres opciones como independiente porque sé que esos protocolos son mucho más flexibles que en las otras dos. Entonces, lamentablemente, la experiencia depende del ginecólogo que esté, de la enfermera de jefe que esté, del médico que esté de turno. Y eso es muy triste, ¿no? Porque muestra la desconexión que hay de, por ejemplo, ahorita de los protocolos de atención de las guías de práctica clínica o de la nueva ley de parto humanizado, parto digno, humanizado y respetado, que vemos que están en el papel. Entonces están esas modalidades, cada vez alejándome más de allá realmente, porque me desgasta demasiado y no soy capaz de seguir siendo testigo como de ese tipo de situaciones que suceden allá. Bueno, yo creo que a través de estos años se ha aprendido varias cositas para acompañar todo el proceso durante la gestación, durante el trabajo de parto, el posparto, incluso también cositas para acompañar cuando no estamos en gestación, sino cuando de pronto la mujer quiere hacerse algún remedio, algún consentimiento para su útera, quiere como conectar allá con su ser, con su corazón, porque igual eso, la matriz está conectada al corazón, por eso también la matriz o el útero late, si se siente, si uno pone las manos ahí debajito, un poquito debajito del ombligo, ahí está la matriz, y si uno se concentra y cierra los ojos y siente, ahí va a sentir pues que ella late, sí, que ella también palpita porque es nuestro segundo corazón. Entonces he utilizado dentro de este tiempo que llevo trabajando las vaporizaciones vaginales. Me parecen así una medicina muy linda, muy amorosa. Obviamente cada una de estas medicinas pues debe hacerse de acuerdo también como a la situación y a la historia y a la necesidad del cuerpo de cada mujer. Así mismo como las plantas que se utilizan, ¿no? Entonces siempre dicen en la tradición que las plantas también son gente. Y cada una de estas gentes tiene su historia, tiene su razón de ser, tiene su temperamento también, ¿no? Entonces por eso no a todas y a todos nos va bien con la misma planta, por ejemplo. O sea, no podemos hacer como en la medicina occidental, que hay como unos protocolos y unos medicamentos donde simplemente si tú estás padeciendo cierta enfermedad o ciertos síntomas, te dicen, bueno, vamos a manejar este protocolo con acetaminofén o con diclofenaco o con tal, y hay una serie de medicamentos que van a empezar empleando con todas las personas, ¿no? Sino que con las plantas y con este otro tipo de medicina, que es más desde leer el cuerpo, desde leer ese primer territorio que habitamos, para saber pues qué podemos usar, ¿cierto? Y de pronto eso, con cuál de esta gente, con cuál de estas plantas nos llevamos bien, o con cuál preparación incluso, porque no es solamente la planta, sino también la manera como se va a utilizar. No es lo mismo utilizarla en un aceite que utilizarla en alcohol, o que hacer una pomada, o hacer una infusión, o hacer una vaporización. Entonces sí, las vaporizaciones vaginales han sido una medicina así muy linda, muy amable en muchos casos con las mujeres, incluso conmigo misma también en muchas situaciones. También pues obviamente las agüitas, los baños con plantas, tanto dulces como amargas.
para aliviar, para descargar o para recargar también, ¿no? En muchas situaciones, para limpiar la energía, para librarnos de cosas o para relajarnos y sentirnos como en otro estado también en momentos de mucha tensión. Yo siento, por ejemplo, que yo personalmente he conectado con las flores un montón. Entonces yo a veces preparo baños florales y pues la idea es eso, como preparar un baño, que las flores nos ayuden a relajar, nos ayuden a limpiar, a aliviar, como son tan dulces, ¿no? Que ahí está el néctar, entonces también a través de esa dulzura nos muestren cosas. Igual también hay algunas flores que son de plantas amargas, pero que la flor como tal ya es otro tema, ¿cierto? Y es que la flor también es como el órgano sexual de la planta, entonces también hay una conexión increíble ahí entre las flores y nosotras, o bueno, eso es lo que yo he sentido también estos años. La otra medicina que he usado bastante, que he aprendido también con las mayoras acá del territorio y bueno, como a través de varios procesos en la gestación, incluso en la preconcepción, en la gestación, en el posparto y a veces eso como en problemas o en momentos de debilidad de la matriz, que no necesariamente estemos o queramos concebir o queramos estar en gestación, pero que sí sentimos como que de pronto le falta fuercita a esa matriz, le falta alimento, son los puestos. Entonces los puestos son como unos preparados que se ponen sobre el vientre, sobre la matriz y sobre los ovarios, y luego pues se cubren, puede ser con una hoja de periódico, con una valletilla, con una pashmina, una fajita, bueno, para que queden ahí puestos sobre la zona y puedan como entrar, ¿cierto?, por la piel y puedan alimentar ahí, pues como toda esa parte. Entonces hay puestos con diferentes plantas, con alimentos como mantecada, galletas de leche o colaciones de maíz o ambas, ¿cierto? Vino o brandy, algún trago, porque las mayoras siempre dicen que el trago es caliente, entonces va a ayudar a calentar la matriz y a sacar el frío que de pronto haya podido entrar en algún momento por diversas cosas, por andar descalza, por sentarnos sobre el piso frío, por un mal cuidado durante la menstruación, por un mal cuidado durante el posparto, por alguna corriente de frío que haya podido entrar durante el parto, sí, por distintas razones. A los puestos también se le pone huevo, se les pone también a veces chocolate, entonces lleva como varias cosas que son alimento, porque las mayoras dicen que eso es el alimento para la matriz. Entonces se pone ahí sobre la zona y la matriz se pone fuerte, se alimenta. Si digamos hay algún riesgo de aborto, entonces ya se fortalece ahí como ese embrión o ese feto que ya está ahí formándose, ¿cierto? Porque precisamente se le dio alimento. Entonces esa también ha sido una medicina súper poderosa, súper linda, que puede llevar distintos ingredientes como esos que dije, no todos a la vez o sí todos a la vez, ciertas plantas, y es así muy linda. También pues he trabajado ahí como con medicina placentaria ya en el momento del posparto inmediato. Y también, pues eso, he tenido la oportunidad de hacer varias cositas, de hacer batidos, de hacer tinturas madre, de hacer curitas o parches del saco amniótico, de hacer el trabajo pues también de siembra de la placenta, de darle el lugar y la importancia que se merece un órgano que se crea y se forma solamente para que sea posible la vida, ¿no?
que es como ese vehículo para que todos y todas lleguemos a este mundo, pero que normalmente no se le da el lugar que merece. Muchas personas ni siquiera saben que existe la placenta. Entonces esa también ha sido una medicina muy poderosa. Y pues así como de plantas, lo que yo decía, como que cada planta tiene su temperamento, cada planta tiene su forma de ser. Entonces no se puede usar como, no hay una fórmula universal, pues. Pero sí hay plantas como en general que son grandes aliadas, como la jarilla, que funcionan en muchos procesos de desinfección, de limpiar las cosas, porque es como un antibiótico. Plantas súper como amables, ¿cierto? Como afables, como el toronjil, para ayudarnos a estar tranquilas, a relajarnos, a comprender también muchas cosas, a tener un diálogo ahí con otras cosas internas, con nosotras mismas. Bueno, las abuelas también hablan mucho de la ruda. Pues la ruda, lo que pasa es que es ruda, es fuerte, pero por eso mismo también nos acompaña en varios procesos. Hay que saberla usar, claro, por lo mismo que es ruda. Hay que saber pues la cantidad y como la persona también que la quiera usar, pero es una planta muy poderosa. Las abuelas también siempre hablan del breo, que es una planta totalmente de mujer, ¿cierto? Y que la suelen usar para el momento del parto, para ayudar como en la dilatación. También igual es una planta fuerte como nosotras las mujeres, entonces pues hay que saber bien como la dosis y la manera de usarla, incluso la temperatura en caso de una vaporización, para no ir a ocasionar de pronto otras situaciones adversas. Y bueno, así hay infinidad de plantas que de pronto podemos tener a mano en la casa, que de pronto podemos tener a mano al pie, hasta en el andén salen ellas, son muy lindas, son muy poderosas. Nos hablan siempre sobre la resiliencia, sobre esa fuerza, ¿cierto? Para todo. Y pues que las tenemos ahí como las grandes aliadas y las grandes maestras que son, y la gran gente que también hace parte de nuestro territorio. Las plantas medicinales, hay plantas que se catalogan como plantas dulces o plantas amargas, ¿cierto? Entonces dentro de estas plantas, según lo que necesite la mujer o el hombre, o sí, incluso hasta los mismos animales, o las mismas plantas que podemos hacer uso de unas plantas para tratar otras plantas, hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando, qué está generando ese síntoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, durante la gestación, un síntoma que se puede presentar y que muchas veces desde la medicina alopática se trata como desde la parte hormonal, y es este tema de las náuseas, los vómitos durante los primeros meses. Entonces dicen, no, eso es solo hormonal y espere que pase el tiempo y baje la carga y todo vaya avanzando. Pero resulta que cuando estos síntomas, por ejemplo con los vómitos, se vuelven graves, donde la mujer vomita todo lo que come, todo lo que toma, no digiere absolutamente nada, nosotros empezamos a indagar, pero ven qué es lo que está pasando allá, qué es lo que no puedes tragar, que lo vomitas, ¿cierto? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es ese sentimiento que no logras tragarlo? Porque eso es lo que estás vomitando. Entonces se empieza a indagar desde esa medicina de la escucha, de la palabra, que no es meramente una planta la que te va a sanar eso, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que sucede es que estas mujeres nos dicen, yo no estaba preparada para esto, entonces no estoy asimilando el estar embarazada y lo que está haciendo mi cuerpo es vomitar.
esto, porque es que no me trago la noticia, no la he digerido. Ah, es eso lo que está pasando, ¿cierto? Y ella hace como, uy, espérate porque mira que la cosa es por ahí. Entonces ya cuando se habla de lo que está pasando, de que ella entienda un poco más a grandes rasgos, decimos, bueno, mira, podemos empezar a hacer esto con la dieta, a tomar porciones más pequeñas de comida. Esta planta dulce te puede ayudar a transitar esa amargura o ese sinsabor que te está generando la noticia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mucha gente le diría a ella, te recomendamos el jengibre, mastica jengibre para que te baje la náusea, pero resulta que a veces el jengibre puede ser contraproducente en una mujer que es hipertensa, porque el jengibre sube la tensión, ¿ves? Entonces, por eso nos delimitamos tanto a conocer realmente lo que está pasando y la historia de vida de esta mujer, que no sea que por dar una medicina la terminemos embarrando y provocando otras cosas. Por ejemplo, con la manzanilla, que también la recomiendan mucho para todo lo que tiene que ver con el tema estomacal. Entonces hay mujeres, bueno, entonces se recomienda, pero resulta que la manzanilla también es abortiva, ¿ves? Entonces decimos, bueno, de pronto sí podemos usar la manzanilla, pero bajo estas condiciones, y vamos viendo tu cuerpo cómo la asimila en una mujer en gestación, ¿ves? Entonces yo siento que no voy a ser la única que te va a dar una respuesta como, mira, esta planta, esta te sirven segurísimo para esto, porque es como cualquier otro medicamento, ¿ves? Que puede tener efectos secundarios o efectos adversos.